en traumatología adulto no pasaron esto? ¿Esto nunca lo han visto? ¿Displasia de cadera? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, doctor, lo Ah, escuchamos, solo que no me acuerdo si la vimos o no. No le voy a mentir. ya. Oye, parece que hay puras mujeres, hay un hombre y dos mujeres nomás en la clase. Los demás están en coma, parece. Bueno, ¿qué es la luxación congénita de cadera o displasia de cadera? Cuando la guagua está dentro del útero, obviamente se está formando toda la estructura del organismo y entre ellos la cadera. Y hay una, en la etapa intrauterina, antes del tercer mes de vida, cuando la guaguita es muy, muy pequeña, ya hay una alteración en los componentes mesodérmicos. Si ustedes se acuerdan, en la etapa embrionaria tenemos tres capas: ectodermo, endodermo y mesodermo. En el mesodermo, el de la parte media, que da origen al tejido óseo, y hay una alteración en el mesodermo que hace que se origine la displasia de cadera. Ahora, el 95% de los casos de niños que nacen con displasia de cadera, si no la tratamos, la displasia se va a subluxación y la subluxación va a pasar a luxación. Entonces, desde el punto de vista ortopédico, la displasia de cadera o luxación de cadera o subluxación de cadera es una urgencia, porque si no va a producir una artrosis a futuro. ¿Ya? Los niños nacen con la displasia de cadera y esa displasia, sí o no, o sea, tarde o temprano, sí o sí, si no se trata, se va a hacer más complicada, o sea, se va a transformar en subluxación y luxación. Hay un 5% que es teratológica, ya que es mucho más compleja, pero no vamos a hablar de ella, perdón, de ella ahora, pero en ella se produce, o sea, se acompaña, mejor dicho, alteraciones renales, cardíacas, digestivas, etcétera, ¿ya? Y de la columna vertebral. Vamos a hablar de la displasia de cadera. ¿Cuál es la incidencia? Acá en Chile es 1 cada 500, 600 recién nacidos vivos, ¿ya? Llama la atención, no sabemos la causa por qué, en la raza de color y en los asiáticos casi no hay displasia de cadera, ¿ya? O sea, los japoneses prácticamente no tienen displasia de cadera. ¿Por qué razón? No lo sabemos, ¿ya? Pero sí sabemos que más del 80% son mujeres. O sea, de 100 mujeres, 80 tienen displasia de cadera y 20 solamente son varones, ¿ya? Lejos es el sexo femenino la que tiene más displasia de cadera que el sexo masculino. ¿Qué factores favorecen o hacen que uno tenga una displasia de cadera? Hay factores endógenos, como son, es mucho más frecuente, ya lo dije, en las mujeres, ¿no es cierto?, en el sexo femenino. También el tema de herencia. Si alguien en la familia tuvo displasia de cadera, o sea, o yo tuve un hijo con displasia de cadera, uno de mis hijos puede tener displasia de cadera. O si la abuelita, el abuelito, la tía, el tío tuvo displasia de cadera, o algunos de los papás tuvieron displasia de cadera, uno de mis hijos puede tener displasia de cadera. Y el otro factor, los hormonales. Obviamente, el que tiene estrógeno es la mujer. Por lo tanto, ya lo dijimos anteriormente, es mucho más frecuente la displasia de cadera en las mujeres que en los varones. Recuerden que el tejido óseo de la mujer es más flexible que el del hombre. El tejido óseo del hombre es más duro, más tosco, si quisiéramos decir. No así, la hormona femenina de la mujer, los estrógenos, hacen que su articulación, su tejido óseo, ¿no es cierto?, sus componentes óseos sean más flexibles. Ahora, ¿qué factores externos o exógenos? Si la guagua viene en presentación de nalgas, o sea, de potito, por así decirlo, eso favorece, ¿no es cierto?, la displasia de cadera o la luxación de cadera. Y también es más frecuente si la mujer es su primer hijo. O sea, si es el primer hijo, tiene más posibilidad de ser displasia de cadera que si es un segundo o tercer hijo. Esto es una foto solamente para mostrar la cadera, ¿no es cierto? Aquí está el isquio, el hueso, la cresta ilíaca, el hueso ilíaco, este grande, ¿no es cierto? La cabeza femoral, el cuello femoral, trocánter mayor, trocánter menor, ¿no es cierto? Y en la displasia de cadera, esta es la casa de la cadera, o sea, este es el cotilo, esto que está acá, ¿ya? Esto que está acá se llama cotilo o techo, ¿ya?
Y la cadera entra pero perfectamente, igual que una pelota de ping-pong o una pelota de billar, entra perfectamente en la cadera, en el cotilo, ¿ya? Y cuando esto hay una malformación acá, o sea, ¿qué sucede? Que la cadera no entra en su casa, no entra al cotilo y se nos puede salir. Aquí lo mismo, el hueso ilíaco, el isquion, el pubis, y aquí entra la cadera. ¿Ya? Aquí está la casa de la cadera, el cotilo. Y tiene que entrar perfectamente, igual que una pelota de ping-pong, ¿no es cierto? Dentro de un vaso que quiera entrar, tiene que entrar, pero perfectamente. Si esa cavidad no está bien hecha, como ocurre en la displasia, la pelota de ping-pong, la cadera no entra bien y se produce la displasia de cadera. Tenemos tres formas de presentación. La displasia, que es el grado menor, por eso lo puse en verde. La subluxada, que es más grave, pero no tanto. Y la luxada, que es la más grave. O sea, cuando la cadera se luxa ya es lo más terrible que nos pueda pasar. El tratamiento es mucho, mucho más complejo. Pero recuerden, y se los dije anteriormente, un niño con una cadera displásica, si no se trata, esa cadera se va a subluxar. Y si no se trata, se va a transformar en cadera luxada. Doctor, una consulta pequeñita. El cotilo es lo mismo que el acetábulo, ¿cierto? Cotilo o acetábulo es lo mismo. Cavidad acetabular es lo mismo. Cotilo, acetábulo, cavidad acetabular, o lo que yo le nombré la casa de la cabeza femoral, porque esa es su casa, ahí debiera quedarse, en su casita. No debe salirse la cadera de su cotilo, o del acetábulo, o del techo. Es lo mismo, son todos sinónimos. ¿Ya? Gracias. El ángulo, ya vamos a ver una radiografía para calcular el ángulo. El ángulo en el recién nacido y a los 3 meses nunca debe ser mayor de 30 grados. ¿Ya? Pero en los niños con displasia de cadera, o luxación de cadera, o subluxación de cadera, el ángulo del techo acetabular o de la casa, del cotilo, como quieran llamarle, es más de 30 grados, 31, 32, 33 grados. Nunca debe ser más de 30 grados. Y además, anótenlo, cada mes que pasa, el ángulo acetabular va bajando más o menos medio grado. ¿Ya? O sea, el ángulo acetabular debe bajar a lo menos medio grado cada mes. Por ningún motivo aumentar. Claro, si uno no hace el tratamiento, eso se va a echar a perder más, o sea, va a ir aumentando, pero lo que debe corresponder es que va bajando 30 grados, 29,5 grados, 29 grados, 28,5 grados, 28 grados, ¿ya? En general, cuando hay displasia de cadera, el ángulo es mayor de 30 grados, el cotilo o techo acetabular, ¿no es cierto?, o acetábulo, está alargado y ligeramente vertido, y la cabeza femoral está dentro del acetábulo, o sea, está en su casa, pero no queda bien contenida, o sea, como que se puede salir, ¿ya? Eso es muy importante, porque si no la tratamos, ya sabemos, la cadera se va a salir. Hay mayor versión del limbo, ya vamos a ver una foto de esto. El acetábulo es la cabeza, o sea, perdón, el acetábulo es la cavidad donde tiene que entrar la cabeza femoral, es insuficiente, o sea, es como que la pelota de ping-pong tiene que entrar a una parte y no alcanza a entrar entera, entra la mitad o 3/4 partes de la pelota de ping-pong, no entra toda la pelota dentro del cotilo, ¿ya? Y el cotilo, perdón, la cabeza femoral es mucho más pequeña, incluso a veces de forma irregular, sobre todo en la cadera subluxada, perdón. Ahora, si la cadera se luxó, todo esto se agrava, ¿ya? Ahí se pierde la relación normal entre el cotilo y la cabeza femoral. Se luxa la cadera, ¿qué significa? Que la cabeza femoral, se salió del cotilo, o sea, se salió de su casa. Ya ni siquiera está en su casa, ni está a la mitad adentro o fuera de la casa, simplemente se salió de la casa. Y se sale hacia arriba y hacia atrás, ¿ya? Hacia arriba y hacia atrás. El limbo está comprimido y evertido, formando un falso cotilo. Y como se señala ahí, la cabeza es más pequeña que en el lado contralateral, porque se va dañando la cabeza femoral al salirse del cotilo. Y en esta etapa es casi imposible la reducción cerrada. O sea, aquí sí o sí hay que hacer cirugía generalmente. ¿Ya? Es muy difícil que esto se solucione si no hay una cirugía de por medio. Por eso lo que tenemos que hacer es que si hay una displasia de cadera, hacer el tratamiento precoz, que ya lo vamos a ver más adelante con las correas de Pauli, para evitar que el paciente llegue a la cirugía. ¿Ya? Ahora, esto es importante. La clínica es totalmente negativa, o sea, el examen físico es totalmente normal en un niño con una displasia de cadera.
Lo vuelvo a repetir. El examen físico es totalmente normal en un niño que tiene una displasia de cadera. Solamente si hay luxación o subluxación, uno va a encontrar estos signos de que la abducción está limitada, el signo de Barlow o Ortolani, que lo vamos a ver más adelante, es positivo, ¿no es cierto? O estos signos del signo de Galeazzi, el signo de Trendelenburg, se ven en los niños ya más grandes que caminan, o sea, 2, 3 años. Pero no tenemos que hacer el diagnóstico de displasia de cadera, de luxación o subluxación cuando el niño esté caminando. Lo tenemos que hacer a más tardar el tercer mes de vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el signo de Barlow? Cuando uno junta las caderas y uno siente como un chasqueo, como que algo entra, ¿ya? Como que algo entra o sale de la cadera. No se escucha, sino que ustedes sienten en la mano como que algo entra y sale. Y eso que entra y sale es la cabeza femoral, que entra y sale el cotilo. Y el signo de Ortolani, que se ve aquí a la derecha, cuando ustedes abren la cadera, ¿ya? La cadera entra a su sitio, entra a su casa. El cotilo, cuando hablo de la cadera, me refiero a la cabeza femoral. Cuando abren la cadera, el cotilo entra, o sea, la cabeza femoral, perdón, entra al cotilo. Eso no se escucha, pero se siente. Ustedes sienten un clic, ¿ya? Sienten en su mano que la cadera entra y sale, ¿ya? Es el signo de Ortolani. Y el de Barlow, ¿no es cierto? Cuando ustedes juntan las caderas, la cabeza femoral sale de la cadera. Hay limitación a la abducción, ¿ya? Y ustedes ven, un niño grande, mire la gran diferencia de longitud, ¿ya? Es el signo de Trendelenburg. Pero ese signo no tiene ninguna importancia porque se ve después que el niño camina. Y no tenemos que hacer el diagnóstico cuando el niño camina, tenemos que hacerlo a los 3 meses, ¿no es cierto? O el periodo, primeros 3 meses de vida. Perdón, este es el signo de Galeazzi, disculpa, me equivoqué. Este es el signo de Galeazzi, perdón, me equivoqué, esta diferencia de longitud. ¿Y por qué la diferencia de longitud? Porque la cadera, esta otra cadera que está acá, se luxó, o sea, se fue hacia arriba y hacia atrás, ¿ya? Y este es el del Trendelenburg, en el lado afectado, ya los músculos glúteos están débiles, entonces el niño levanta el pie y en vez de quedar nivelado, ¿no es cierto?, como sale en este dibujo, la cadera se cae sobre el otro lado, ¿ya? Pero estos signos, la verdad que no vale ni la pena aprenderse porque eso se ve, o sea, no puede ser que en Chile, con la cantidad de médicos que hay y todos los controles que se hacen a los recién nacidos y a los lactantes, nunca debiéramos hacer el diagnóstico de displasia de cadera, ¿no es cierto?, al año después. O sea, es imposible. Si eso ocurre en Haití, con todo respeto a Haití, o en el África, podría ser, pero no en Chile, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico a más tardar los 3 meses de vida. La hiperlordosis de la columna que también se ve en el niño mayor del año, pero acá en Chile esto no debiéramos esperar estos signos para hacer el diagnóstico, ¿ya? Quiero señalar una cosa importante acá. Al 92% de los pacientes a los que se le ha implantado una prótesis de cadera en la edad adulta, ¿no es cierto?, ha sido como una consecuencia de una displasia, ¿ya?, que no fue diagnosticada en el periodo neonatal. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de los pacientes que en el periodo recién nacido, o en el periodo lactante, cuando no fueron diagnosticados de una displasia de cadera, ese paciente sí o sí va a llegar a la edad adulta con una artrosis de cadera y esa persona va a tener que ponerse una prótesis de cadera. No sé si se entiende lo que dije, ¿ya? O sea, es vital, es fundamental hacer el diagnóstico de displasia de cadera o de luxación de cadera o subluxación de cadera antes de los 3 meses de edad o a más tardar los 3 meses de vida. ¿Se entiende o no? ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor, se entiende. Ah, hay una Sí, persona doctor. viva por lo menos que me está escuchando. Sí, doctor. Hay 2, hay 3, ya. Somos 3 por lo menos. En el 90% de los casos de displasia el examen físico es normal. Eso es muy importante. Por eso el examen físico... Bueno, hay un médico que era del Hospital San Borja Riarán de Santiago que hace ya unos 15 años atrás luchó para que en el Congreso existiera una ley a través del Ministerio de Salud para que fuera así como todos los niños cuando nacen se vacunan contra la polio, todos los niños en Chile, se les toma una radiografía de cadera a los 3 meses. ¿Por qué? Porque yo cuando llegué aquí en Antofagasta, me acuerdo, de ahí por el año 80,
veíamos cualquier cantidad de niños con luxación de cadera. ¿Por qué? Porque nunca se hizo el diagnóstico en el periodo lactante, ¿ya? Entonces llegaban los niños al año, 2 años, año y medio, 2 años de edad, ¿ya? Hoy día, felizmente, prácticamente luxación de cadera en los niños no la vemos porque generalmente se trata a tiempo, ¿ya? Y esto es la luxación. Se sale, este es el cotilo. Cotilo o cavidad cotiloidea, ¿no es cierto? O la casa que le llamo ya, la casa de la cadera, ¿ya? Este es el lugar donde se aloja la cabeza femoral. Y cuando se luxa, se sale la cabeza femoral de su casa. Se sale del cotilo o del acetábulo, ¿ya? Este es el famoso cotilo donde debe estar la cabeza femoral. ¿Qué examen se solicita? Todos los niños a los 3 meses en Chile, radiografía de pelvis. Y trazamos 3 líneas. ¿Se acuerdan que les hablaba del ángulo acetabular? La línea de Perkins, esta de color verde que está acá, pasa al lado de la ceja cotiloidea que está acá, ¿ya? La línea de Hilgen-Reiner, que es esta roja, pasa inmediatamente por debajo del cotilo, ahí, y la línea del ángulo acetabular, esta es la línea del ángulo, la amarilla, ¿ya? Y aquí se forma un ángulo. Y este ángulo tiene que ser menos de 30 grados. Siempre tiene que ser menos de 30 grados. Este ángulo de acá, ¿ya? Y la cabeza femoral, aquí se forman 4 cuadrantes. La cabeza femoral tiene que estar en el cuadrante inferior e interno, o sea, aquí abajo, en el cuadrante inferior e interno, ¿ya? Cuando se luxa la cadera sube, se va hacia arriba y queda en el cuadrante superior y externo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esta está como que se sale y no se sale, como que se está subluxando esta cadera, ¿ya? Esta hueá tiene una displasia bilateral de cadera. Este ángulo tiene más de 30 grados, ¿ya? Por lo tanto, tiene una displasia bilateral. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el ángulo? El ángulo que tenía que medir menos de 30 es el que está entre la línea amarilla y la línea roja, ¿verdad? Exacto. Este Ya. es el ángulo. La línea amarilla y la línea roja. Ya, perfecto. Lo voy a volver a repetir. Mira, se trazan 3 líneas. Una aquí abajo, donde va el inferior del al hueso ilíaco, y aquí, en esta parte. Ahí va a aparecer, perdón. ¿Ya? La otra, en el borde de la ceja cotiloidea. Aquí está la ceja cotiloidea. Ahí, ¿ya? Este es el cotilo, o la casa de la cabeza femoral. ¿Ya? Ahí va una línea, la roja, la verde, que es la... No importa que no se aprendan el nombre de las líneas, pero que sepan trazarlas. O sea, la verde va acá, la roja está horizontal y la del ángulo acetabular, la amarilla. Y este ángulo tiene que ser menos de 30 grados. 30 grados. ¿Se dan cuenta? Esta es una radiografía de cadera normal. ¿Ya? Perdón. Esta es una radiografía de cadera normal. ¿Se dan cuenta que aquí el ángulo es mucho más bajo? ¿Ya? Incluso aquí se ha formado la ceja cotiloidea. Esta es una radiografía de cadera normal. Doctor, me quedó una duda con la diapo donde trazó las líneas. Usted dijo que era displasia bilateral, siendo que la Exacto. cadera derecha es normal. No entendí esa parte. No, hay displasia bilateral. ¿Mm? Y además, esta de acá si te das cuenta, se está subluxando esta cadera, el lado de este lado, la izquierda. ¿Ya? Pero la derecha está bien, y la derecha está No, bien en este caso, no está bien no, tampoco. tiene ¿No? este ángulo es más de 30 grados. El ángulo tiene Ah, que ser menor. Mira, grábate esa foto y mira la foto que voy a ver a continuación. ya. ¿La doy la otra? Ya. La paso, mira este ángulo, mira lo oblicuo que está esto y mira esta otra. ¿Te das cuenta que Ah, este está más horizontal? ya. Sí, sí. Ya, voy a hacer de nuevo. Mira este ángulo, está más oblicuo, está más empinado y este está más plano. ¿Te das cuenta? Claro, sí, sí. Esta radiografía está normal. Esta tiene displasia bilateral de cadera. Ya, súper. Gracias, doctor. Y este es un dibujo de lo mismo. ¿Ya? Cuando está luxada la cadera, ya se sale, está en el cuadrante superior y externo. ¿Ya? Y este ángulo, por supuesto, es 34, 35 grados. ¿Ya? Mucho más. Esta es una cadera normal. De nuevo, ¿cómo trazar las líneas? ¿Ya? Entonces, la de Hilgen-Reiner, que está horizontal,
la de Perkins, que está vertical, y esta, la del ángulo. ¿Ya? Y este ángulo tiene que medir menos de 30 grados. ¿Ya? Entonces, lo importante, el examen físico es positivo solo en caso de luxación. O sea, si el niño tiene displasia de cadera, el examen físico del recién nacido, el examen físico del lactante es normal. Por lo tanto, si tenemos una displasia de la cadera y no la tratamos, eso se va a transformar en subluxación, y si no la tratamos, se va a transformar en luxación. Y la única forma de hacer el diagnóstico de una displasia de cadera, ¿cuál es? Radiografía a los 3 meses. La Radiografía. radiografía a los 3 meses. ¿Ya? Es la única forma, o ecotomografía, se me olvidó decirlo, o ecotomografía. ¿Ya? Se hace radiografía porque es más fácil hacer la radiografía. La ecografía cuesta conseguir hora para la ecografía, que el radiólogo no está, que está de vacaciones, que está con licencia, no hay hora, mientras que la radiografía se hace mucho más rápido, ¿ya? Por eso lo pusimos acá. En ausencia de manifestaciones, solo es pesquisable en screening. ¿Qué significa el screening? Lo que hizo este médico, ¿no es cierto?, del Hospital San Borja Herrerán, que gracias a que hizo una campaña en el Congreso hace 20, 30 años atrás, de que en Chile a todos los pacientes, a todos los niños, perdón, niños o niñas, se les toma radiografía de cadera a los 3 meses. Los signos son la limitación. La limitación de la abducción es solamente si hay luxación de cadera. La simetría de los pliegues cuando hay luxación de cadera. ¿Ya? La simetría de la longitud de las piernas si es que hay luxación de cadera. El signo de Barlow o Ortolani es positivo si solamente si hay luxación de cadera. Pero si hay displasia de cadera, todo esto es, ¿cómo es? Estos signos Normal. normales. El examen físico con un niño de displasia de cadera es totalmente normal. Lo vean ustedes, lo vea yo, lo vea el pediatra, es normal. ¿Ya? Entonces, el screening es el control a los 3 meses. ¿Ya? Aquí vimos, solamente para mostrar lo mismo que hemos dicho, las 3 líneas, la de Hill-Reiner, por eso sale una H ahí, esta horizontal, la P de Perkins, que va en la ceja cotiloidea, y el ángulo. Entonces, en este dibujo, como ustedes ven, se ve, perdón, en este dibujo se ve, este ángulo está normal, y aquí está sobre los 30 grados, no cae duda, esta pendiente es mucho más, o sea, este ángulo es mucho mayor que este otro. ¿Ya? Ahora, esta foto no solamente muestra que el ángulo es mayor, está luxada la cadera. La cadera está en el ángulo superior, o sea, pero en el cuadrante superior y externo. No solamente está luxada, ya está con ese, sino que este niño tiene fácil, ¿a los cuántos meses se forma el núcleo femoral, la cabeza femoral? El núcleo femoral se osifica más o menos después de los 6 meses. O sea, esta guagua por lo menos debe tener unos 8 meses de vida. ¿Ya? Y está totalmente luxada la cadera. La verdad que aquí arriba yo debería haber colocado cadera luxada, no displásica. Esta cadera está normal y esta está luxada. Aquí vemos una luxación bilateral de cadera. Las dos caderas luxadas. Peor todavía. ¿Ya? Y las líneas que... No sé qué... Bueno, a ver. Mira la diferencia entre esta cadera que está normal, pero este es un niño grande, este niño debe tener por lo menos 8 meses, y esta cadera con una displasia, un ángulo muy alto, más de 30 grados, muy inclinado el acetábulo, y, ¿no es cierto?, se está saliendo ya se está comenzando a luxar la cadera. ¿Se acuerdan que hablamos de que esta cabeza femoral, tal como acá, tiene que estar en el cuadrante? Aquí hay 4 cuadrantes, ¿ya? Los superiores y los inferiores. Y la cabeza femoral está en el cuadrante casi, está afuera, por supuesto, y ya subiéndose al lado. No tiene una luxación completa, pero tiene una subluxación de la cabeza femoral. Aquí tenemos una subluxación de la cabeza femoral, ¿no es cierto?, que ya está a punto de luxarse la cabeza femoral. Vamos a hablar un poco de la ecografía, que es muy importante, porque esa permite un diagnóstico precoz, ¿ya? Tiene una gran certeza, se puede utilizar desde la primera semana de edad, no necesita preparación, no necesita ayuna, no irradia, no duele, es relativamente fácil, es cómoda,
no es de alto costo, ¿no es cierto?, como una resonancia nuclear magnética, ¿no es cierto? El único problema de la ecografía que, claro, es más difícil de conseguir ahora para una ecografía que para una radiografía, ¿ya? En Chile se prefiere la radiografía porque se le está haciendo a todos los chilenos. Pero si hay alguna duda, ustedes pueden pedir, por supuesto, la ecografía. Es muy buena, tiene casi 100% de efectividad, ¿no es cierto?, la ecografía, ¿ya? Y tal como decía, la ultrasonografía no se recomienda como screening, porque hay pocos radiólogos. O sea, si tuviésemos más radiólogos en Chile, claro, podríamos hacer más ecografía. Pero la razón no es porque sea mala la ecografía, solamente porque es difícil conseguirla, ¿ya? Ahora, si alguna de ustedes tiene guagua y la mamá o el papá tuvo displasia de cadera, o la misma mamá tuvo displasia de cadera cuando chica, cuando la guagua nazca, háganle una ecografía de cadera el primer mes de vida. O sea, si hay antecedentes familiares de displasia de cadera en la familia, hagan la ecografía en el primer mes de vida, ¿ya? Si la guagua nació hoy día, háganlo la próxima semana, que sean 10 días más, 15 días más. Pero hagan la ecografía porque la ecografía permite un diagnóstico precoz, ¿ya? Aunque sea el examen físico normal. Recuerden, el examen físico de la displasia de cadera es absolutamente normal. Este es un dibujo de la ecografía. Aquí está la musculatura glútea. Esta es la cabeza femoral. Este es el cotilo o acetábulo o cavidad cotiloidea. Son sinónimos. Cotilo, acetábulo, cavidad cotiloidea. Y la cabeza femoral entra ahí como una pelota de ping-pong. Hagan cuenta que tienen una copa de vino y cae justo la pelota de ping-pong. ¿Se entiende o no? ¿Hay alguien vivo? Sí, doctor, se entiende. Sí, doctor. Sí, doctor. Y este es el hueso ilíaco, cabeza femoral, y este es el cotilo cartilaginoso o acetábulo cartilaginoso o cavidad cotiloidea cartilaginosa, y este es el cotilo óseo o acetábulo óseo. Entonces, en la ecografía, esto es mucho más fácil. Más de la mitad de la cabeza femoral tiene que estar dentro del cotilo óseo. ¿Se entiende o no? ¿No se entiende? Esta es la cabeza femoral, ¿ya? El cotilo tiene dos partes, una cartilaginosa que es esta y una ósea que es esta otra de acá, ¿ya? Si ustedes trazan una línea horizontal, el cotilo óseo tiene que estar cubierto, o cubrir, mejor dicho, más del 50% de la cabeza femoral. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí. Sí, se Se entiende. entiende. Sí, doctor. Aquí una ecografía de verdad. Aquí el hueso ilíaco, cotilo cartilaginoso, cotilo o techo óseo, ¿no es cierto? O cotilo óseo, ¿ya? Este de acá, óseo. Y más de la mitad de la cabeza femoral tiene que estar cubierta por el cotilo, ¿ya? Aquí lo mismo, hueso ilíaco, cabeza femoral, trazamos la horizontal, y más de la mitad de esta cabeza tiene que estar cubierta por el cotilo óseo, que es este de acá. Bueno, aquí lo mismo, otra ecografía, perdón. Este es el techo cartilaginoso o cotilo cartilaginoso, techo o cotilo óseo, ¿ya? Y si trazamos aquí una horizontal, tenemos que ver que más de la mitad de la cabeza femoral tiene que estar cubierta por el tejido óseo, por el cotilo óseo. Y trazamos, ¿no es cierto?, la línea, ¿ven? Y se dan cuenta que aquí más de la mitad de la cabeza femoral está cubierta, o sea, la mitad o más tiene que ser, ¿ya? Y hablamos de que eso es normal. Ahora, si la cabeza femoral se sale, hablamos obviamente de displasia de cadera. Si el cotilo óseo o techo óseo no logra cubrir más de la mitad de la cabeza femoral, hablamos de displasia de cadera. Lo mismo, esto es la cabeza femoral, ¿ya? Aquí, si ustedes ven, si trazan aquí la horizontal, la parte de abajo está, ¿qué está más cubierto? ¿La parte de abajo o la parte de arriba de la cabeza femoral? ¿Hay displasia aquí o no? Es el cotilo óseo, este es el cotilo cartilaginoso, y esta es la pelota, esta es la cabeza femoral. Sí, hay displasia. Hay displasia porque, si ustedes se dan cuenta, trazan la horizontal, esta parte de aquí abajo está cubierta por el techo óseo, y
que es muy poco referente a esto otro que está acá arriba. Aquí hay una displasia de cadera. ¿Qué ventajas tiene esto anótenlo? ¿Qué ventajas tiene la ecografía? 4. No irradia. No duele. Es económica y permite un examen precoz. ¿Ya? Además, no necesita preparación. Se me olvidó decir eso. No necesita preparación. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la displasia de cadera? Y esto se usa en Francia, en Inglaterra, en Afganistán, en Mejillones, en Taltal, en San Pedro de la Cama. Las correas de Pavlik o arnés de Pavlik, voy a mostrar una foto, ¿ya? Y esto se usa desde el mismo minuto que se hace el diagnóstico. Si el diagnóstico lo hicieron a las 2 semanas de vida, con una ecografía, a las 2 están a usar el arnés de Pavlik o las correas de Pavlik, ¿ya? Y le hacen controles mensuales con radiografía o ecografía, como ustedes quieran. Pero todos los meses tiene que seguir control. ¿Cuánto tiempo de uso? Mínimo 3 meses. Es muy difícil que una displasia de cadera se mejore en un mes. Es mejor que le digan a los papás que necesitan un tratamiento de 3 meses, ¿ya? Ahora, puede ser 3 meses o más, ¿ya? 3 meses o más. Son unas correas, que es como un arnés, ya voy a mostrar una foto, que mantienen las caderas en flexión de 100 grados y abducción suave, ¿ya? Y hay que usarla más o menos unos 3 a 4 meses. A veces puede ser un poco más de tiempo, pero por lo menos decirle a los papás que 3 o 4 meses, ¿ya? Y se controla siempre, como dice acá abajo, a la semana de su uso para que las estén bien puestas, ¿no es cierto? Y ecografía o radiografía al mes de vida. O sea, perdón, al mes de tratamiento. Todos los meses una radiografía y un control, ¿ya? Le ponemos las correas en octubre, le hacemos un control el mismo mes, y después un control en noviembre, en diciembre y en enero. ¿Ya? O durante el tiempo que use las correas. Y también un control alejado, 6 meses después, y por supuesto, al año de edad, ¿ya? Porque la guagua va a comenzar a caminar por ahí por el año de edad, y hay que ver si al año de edad está caminando bien y con una radiografía de cadera corroborar que esté bien de la displasia de cadera. ¿Ya? Estas son las correas de Pavlik, ¿ya? Estas correas de Pavlik se usan hace más de 50 años, y cuando un tratamiento en medicina ha durado 50 años, es que es bueno. O sea, si nadie ha visto otra cosa mejor, sigan usando lo que usa todo el mundo, que son las correas de Pavlik. ¿Ya? Aquí vemos lo mismo. ¿Ya? Una foto, o sea, un dibujo, perdón. Esas son las correas de Pavlik que mantienen las caderas abiertas. Aquí hay un error en esta diapositiva. Se usa permanentemente durante, o sea, puede usarse 6 semanas, pero según cómo siga, eso lo va a evaluar el médico que lo está tratando. Porque siempre la abuelita dice, oye, sáquenle las correas, porque como las correas no duelen, ¿ya? A los que le duele es a la abuelita o al vecino, que le dicen, oye, o a la comadre, oye, que saquen las correas para que él hacía el tratamiento, la hueva está sufriendo con las correas. Tienen que hacer el tratamiento, ¿ya? Y no, miren, todos los meses control, ¿ya? También se usa en algunos casos el calzón de fresca, pero eso prácticamente es muy poco lo que se usa. Hoy día el tratamiento de preferencia es este, ¿ya? Este es lo que se usa hoy día, ¿ya? Lo que más se usa en todo el mundo. Ya, lo voy a... Ah, bueno, doctor, ¿y qué pasa si con las correas de Pavlik o llegamos tarde al tratamiento? A veces, a mí me ha tocado ver niños que vienen a los 6 meses, ya recién con la radiografía, con la cadera luxada o subluxada, uno hace el tratamiento y ya no resulta, y ese niño va a necesitar un tratamiento quirúrgico, que es lo que ni el médico, ni los papás, ni nadie quiere que hagamos. O sea, lo más terrible es tener que llegar a la cirugía. O sea, llevar a un niño a pabellón, anestesia general, hospitalizarlo, abrir la cadera, posicionar la cadera en su lugar, colocarle una inmovilización de yeso, inmovilizarlo con yeso 3 meses, después con una férula de abducción, después rehabilitación. No, o sea, un niño que tiene, después del año, que todos los niños al año quieren caminar, este niño anda con yeso, anda con operaciones, o sea, es muy terrible para el niño, para la familia. Por eso el diagnóstico tiene que hacerse antes del tercer mes.
Lo voy a dejar descansar 15 minutos, ¿les parece? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces Sí, doctor, acá estamos. volvemos a las Ya, 10:45. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Doctor, mi única duda era, aunque el bebé tenga displasia de una sola cadera, igual se hace el tratamiento en ambas, ¿verdad? Exactamente. Sea una o ambas, el tratamiento es exactamente igual. Y siempre, todos los meses control. O sea, lo controla en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, así. Ahora, cuando ya la radiografía sale normal, tú haces los controles más lejos, cada 3 meses, ¿me entiendes? Si en enero tu radiografía salió normal, te quedas tranquila y dices, ya, venga en abril a control. ¿Y cuándo está de cumpleaños la guagua? Está de cumpleaños en agosto. Ya, en agosto me viene a ver. Ya, después un control al año de edad. Perfecto. Preguntas, Gracias, doctor. preguntas, consultas. Voy a buscar la otra presentación, la voy a dejar puesta por mientras.